palatino de Monteagudo, que ese trabajo de investigación cristalizó en una actividad didáctica que se llama la Murcia del Rey Lobo. Entonces, lo que vamos a hacer esta mañana, aparte de hacer un recorrido, pues bueno, va a ser una interpretación del Arache. Y lo primero que quiero significaros es que todos estos monumentos, todo este complejo palatino agrícola, se hace al mismo tiempo. Es decir, se hace entre 1147 y 1172 y es la figura del monarca musulmán Ibn Mardanis, también conocido como el Rey Lobo, al que le debemos esas obras, aparte de otras muchísimas cosas. Para luego los PowerPoint son más magníficos que antes. Oye, por cierto, venga, vámonos. Vamos, digo, pero no me quiero gustar tarde. En la técnica constructiva con la que están hechos todos estos monumentos, y no solamente los monumentos que estamos viendo, sino también la muralla árabe de Murcia, el castillo de la Asomada, y otros monumentos que veremos después, es lo que se conoce como mortero o tapial musulmán. Entonces, bueno, ¿cómo se construía? De cal, piedras, arena y agua. Podemos ver perfectamente a simple vista lo que son restauraciones posteriores y lo que es el mortero musulmán, y lo que es también la restauración hecha por la comunidad autónoma, y en fin, el último de sus propietarios lo destinó a tener aquí rebaños de ovejas. Estaba en torno, tenía varias plantas y estaba en torno a un patio central, como todo. Y aquí era donde permanecían los invitados del rey. El rey, cuentan las crónicas, en su castillo, ahí en medio del complejo palatino, hacía cenas todos los jueves y todos los lunes. Y cuando terminaba la cena, sus invitados se llevaban de recuerdo la cubertería de plata que habían utilizado. Se escuchaban conciertos de música, se escuchaban cuentacuentos, se hacían torneos deportivos, se jugaba al ajedrez, se asistía a espectáculos. Era, digamos, una vida que intentaba emular de alguna forma lo que podría ser una representación aquí en la tierra de la idea del paraíso que el rey tenía. ¿Por qué aquí en Monteagudo y no en otro sitio? Pues eso es algo que vamos a ir viendo poco a poco a lo largo de nuestro recorrido. Pero ya os quiero adelantar que nuestro protagonista, Ibn Mardanis, también conocido como el Rey Lobo, es el creador de gran parte de lo que es la red de riegos de la Huerta de Murcia. Y entonces quiero significaros algo que puede ser baladí, pero que no lo es, porque tenéis delante una regadera de las muchísimas que hay en la Huerta de Murcia. Una regadera que es de la última estructura de riego, acequia mayor, acequia menor, brazal, regadera, que es la que va a los bancales para regar, y que esta regadera es del siglo XII, su origen. Mirad la anchura que tiene, es más de 1 metro de ancho, y tiene más de 2 metros de profundidad, haciendo un cuadrado más o menos casi perfecto, que no vemos la anchura porque ahí en esa parte o en aquella está tapado por el asfalto del carril.
pero como veis es inmenso. Y mirad qué importancia tiene, ¿eh? Si se ve desde aquí se da uno cuenta. Pues vamos a continuar. Eso es el problema. Se sobrepasa, se han ganado. La cultura del agua en la huerta de Murcia es única, es milenaria y se ha conservado hasta nuestros días intacta, tal y como los árabes la concibieron. La leitmotiv que está detrás de todo esto es un poco un mensaje del Corán, es decir, el agua es solo de Dios y todo el mundo tiene derecho a usarla, así como tiene que dejar que otros la usen una vez que se ha usado y se ha terminado con ella. Eso hace que la cultura en la huerta de Murcia, el agua es totalmente gratuita, no le cuesta nada a los agricultores. Es una distribución del agua estrictamente justa. Es de lo poco que se ha conservado de la cultura musulmana hasta nuestros días intacto. Es decir, por ejemplo, el sistema de riego. El agua es vida. Sí, hostia. Creo que toda la información que ahora os vaya dando se verá completada después en el centro de visitantes con una charla con medios audiovisuales, pero bueno, podemos ir viendo, adelantando cosas, y es que todo el periodo en el que todo esto se hace es un periodo brillantísimo del Reino de Murcia, hecho por el rey lobo, por Imar Danis. Es un momento en el que el Reino de Murcia está enfrentado con el califato almohade. Tenemos un rey extremadamente tolerante, que sus consejeros son judíos, son cristianos, son musulmanes, que igual se viste como un cristiano que como un judío, que como un musulmán, no le importa. Un rey tremendamente tolerante, enfrentado con un imperio almohade que es todo lo contrario, todo lo contrario. Entonces, bueno, en la península ibérica, en Al-Ándalus, ¿qué va a pasar? Por debajo Pues de va él a pasar otros muchísimos más. Bueno, vamos a seguir. Veré. ¿Queréis con el nombre de este nombre? Hola, Juan. Sí. Esto es un bicho, esto es un monumento del bien de interés cultural. Pero claro, mira qué ancho era, ahora lo voy a explicar. Os he comentado que no se podía concebir todo esto sin la presencia de agua. Todos habéis estado seguramente, o muchos de vosotros, la gran mayoría habéis estado por Granada alguna vez. O por Sevilla, y visitando los monumentos habréis visto que el agua está presente en todos ellos. Pues aquí no era una excepción, muchísimo menos. Lo único que tiene de particular y de diferencial es que todos los restos que estáis visitando son más de 2 siglos anteriores a los restos granadinos. Por ejemplo, el castillejo o el castillo, las esquinas son en ángulo entrante. Eso solo lo hacen ellos. Las esquinas en ángulo entrante solo lo hacen ellos. Y hay poquísimos monumentos almorávides en España, poquísimos. Sin embargo, en Monteagudo todo es almorávide. El rey, cuando recibía sus audiencias, la sala de audiencias miraba hacia acá, hacia la gran alberca del Castillejo. Mirad, todo este... Bueno, ahora vamos a continuar, vamos a subir al Cerro del Castillo, y a media cuesta del Cerro del Castillo haremos una parada de interpretación y luego otra en la explanada donde se hacían las misas.
Más. Voy tanto donde quiera que te vaya ahí. En la visita al centro de visitantes os comentarán. Este cerro es un museo al aire libre de la historia de la humanidad en la Huerta de Murcia. Dicho así, de la historia de la humanidad. Es un hito, Monteagudo es un hito en medio de un valle, una elevación natural, que ha sido ocupada por el hombre desde que el hombre como tal vive en la Huerta de Murcia. En él se han encontrado restos desde el Neolítico hasta nuestros días. Y de todas las civilizaciones, absolutamente de todas, que han pasado por aquí. Prácticamente todos los muros que estamos viendo, toda la construcción de muros y toda la estructura de muros, como veis, son del siglo XII. Y se hace al mismo tiempo que Castillejo, que el Arache, que la muralla árabe de Murcia y demás, que las albercas medievales. Y están hechos ya sobre pequeños restos que había después. En la parte alta de la roca había un manantial de agua potable, donde se podía obtener agua para beber. Ahora, por la bajada del nivel freático, se secó. Y esta parte, la cara oeste, está, una vez que se terminó el muro de arriba, que concedo a estos monumentos y este itinerario de esta ruta, porque estoy seguro que una vez que terminemos la actividad todos vais a tener una idea bastante clara de lo que supuso y lo que supone Monteagudo dentro de la historia de Murcia, ¿vale? Bueno, pues ahora poneros por aquí, que os voy a hacer una foto de grupo bien chula. Distinta, porque normalmente la explicación en el museo es la explicación entera en la exposición y luego lo que son las ruinas que hay en el exterior, que es el motivo por el cual se hace este edificio, no se suelen explicar todavía. Vamos a hacerlo al revés, vamos a explicar las ruinas de fuera y la exposición la vamos a ver un poquito por encima. El centro de Monteagudo, para la gente de Murcia, es una cosa distinta, rara, porque históricamente hablando Monteagudo siempre ha sido el castillo de Monteagudo y el Sagrado Corazón, que es la figura de Cristo que está encima. Y ya está. Importante históricamente hablando, eso. Pues el centro de Monteagudo le da un punto de vista distinto y nuevo. Y es porque aquí a la entrada se dan cuenta que había una pequeña iglesia, que es la capilla de San Cayetano. Esa iglesia pertenecía a una iglesia mucho más grande que estaba construida aquí en Monteagudo desde hace 300 años. Es la iglesia barroca de Nuestra Señora de la Antigua. Vale, pues esa iglesia hace 30 años empezó a venirse abajo. Había riesgo para las personas que entraban a la iglesia de que se caía encima. Así que se decidió tirarla y construir una nueva en otra parte de Monteagudo. Tiraron la iglesia y dejaron solamente como testigo una de las capillas, que es la capilla de San Cayetano. ¿Qué ocurre? Que cuando tiran la iglesia se encuentran con unas ruinas romanas debajo. Y dijeron, muy bien, las ruinas romanas están perfectas, pero si seguimos excavando. Se encontraron restos íberos, más antiguos, siglo V más o menos después de Cristo, antes de Cristo, perdón. Siguieron excavando y se encontraron restos de la edad del bronce, 3.500 años de historia más o menos. Y siguieron excavando y se encontraron restos de la edad del cobre, que es lo más antiguo que se ha encontrado a día de hoy en el municipio de Murcia, esa etapa, unos 4.400 años de antigüedad. Se han encontrado restos de animales enterrados, restos de personas, viviendas. Importante sobre todo ver la diferencia de enterramiento de las personas y de los animales. Esto, por ejemplo, es un caballo, un pony pequeñito, que se conserva muy bien la forma porque se enterraba de una manera distinta a las personas que se encuentran así. Se hacía un agujero en el suelo, se echaba el cuerpo del animal, se cubría con tierra y luego al descubrirlo nosotros pues se ha quedado guardado la forma del animal. En cambio las personas se enterraban en una cista dentro de la casa. Se hacía un agujero en el suelo, se metía la tumba
puede ser una urna o una vasija, como fueran en aquel momento, y dentro del cuerpo. ¿Qué es una cista? Pues es esto que tenemos aquí detrás. Mejor cuando vayamos a la casa, porque ya digo, estarían dentro de la casa, se viviría sobre ellas, o sea, se pisaría, esto estaría a ras de suelo. Entonces, el espacio es pequeñito porque las casas no eran muy grandes y tenían que haber varios enterramientos. Aquí en Monteagudo se han encontrado 11 tumbas, en algunas de ellas con 2 cuerpos y 3. Entonces, la idea es enterrarlos con los brazos pegados al cuerpo y las rodillas flexionadas, con cuerda atados dentro de la tumba, y luego la idea es enterrarlos con sus cosas. Lo importante es que van con sus cosas. Cuando desenterramos los cuerpos, sabemos cómo vivían. Eso es lo importante. ¿Qué pasa? Que cuando pasa el tiempo, solamente estaban cubiertos por una lápida de piedra y como barro para poder pisar por encima. Cuando se descomponía la cuerda y se descomponía el cuerpo, nos encontramos las... ¿Es una reconstrucción? No, Se puede. Se conoce como la cultura de largar. Y es así porque el primer poblado que se encontró es el poblado del A. Muy rápidamente, para que sepan, vamos a ver el museo, son 5 salas y cada sala interpreta cada una de las etapas históricas que hemos visto. Época prehistórica en 2 fases, época íbera, romana y andalusí, época árabe. Nos quedamos en los árabes, cuando veamos la siguiente sala. Porque... Mata blanca, ¿sí? ¡Anchas! Tú lo que pasa es que no vas a hacer dar la vuelta al perro entero y ya. Espera, que pinche, que saca el pinche ahí con la cocinera. Pinche con la cocinera. Te vas a marcar tú el farol. No. ¿Qué aquí hace el bicho? A ver. Ahora iba a Cocinera, ¿qué? Dime algo. Dime algo, dime que sí. ¿Esto es una botella de qué? Venga, una de vino. Otra de vino. Hay gente que no quiere. Hay gente que no quiere.